Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Daniel Soto y hoy vamos a interpretar Hebreos 1 al 4. El texto dice: En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su real, en que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, ya hemos leído el texto, ahora podemos desarrollar, y antes de ello vamos a ver el contexto histórico del texto, ¿no? Vamos a iniciar describiendo quién escribió el libro de Hebreos, ¿no? El libro de Hebreos o la carta de Hebreos es algo interesante porque algunos escritores dicen que no lo escribió Pablo, otros dicen que sí, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Apolo o capaz Lucas. Pero vamos a ver un poco acerca de eso. Esta carta se escribió entre los años 60 a los 90 probablemente, es una probabilidad, pero se dice que pudo haber sido entre los 65 a 70, antes de los 70. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén fue destruido en el siglo 70, en el año 70, como nosotros ya lo conocemos históricamente por el general Tito, ¿no? Ahora, ¿en dónde se escribió el libro? No tenemos como que mucha información, pero sí podemos encontrar que en el último versículo del capítulo 13 y 24, encontramos que hay un saludo de despedida por el apóstol Pablo hacia Tito y saluda desde Italia. Esto nos da el margen donde pudo haber sido escrito. Algo muy importante también que destacar es que cuando nosotros decimos sobre la autoría, el papiro 16, estaba investigando por allí, el papiro 16, una de las traducciones muy antiguas, 200 en el año 200, estamos hablando de unos 150 después que se escribió el libro, consideraba una de las cartas al apóstol Pablo, ¿no? Le consideraba esta carta Hebreos entre todas las cartas que escribió pues el apóstol Pablo. Ahora, eso no es todo. En el concilio de Cartago y de Trento también se reconoció la autoridad del libro y se le consideraba como una de las cartas de Pablo. También podemos ver que Eusebio de Cesarea y Atanasio en el siglo IV lo consideraban también como uno de los libros inspirados escritos por Pablo. Entonces, si bien es cierto, el texto tiene una estructura diferente a las otras cartas del apóstol Pablo, que él menciona su saludo y da su nombre, pero esta carta, confiadamente podemos decir que sí lo escribió el apóstol Pablo. Esta carta tiene como ya les dije, no es como una de las cartas común del apóstol Pablo, pero tiene como un mensaje de exhortación. En el capítulo 13-22 habla acerca de la exhortación que él estaba haciendo en su carta. Entonces esto nos hace ver que era como que un sermón, una homilia, ¿no? Pero vamos a ver que tiene un gran mensaje para nosotros. Miren, nuestro texto está en el versículos 1 y 1 al 4, que es la parte inicial de todo el capítulo y de todo el libro. Es por eso que vamos a ver, para no explayarnos tanto, podemos ver también una macroestructura y una microestructura de la primera parte del libro. La primera parte del libro está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16. Y este capítulo está dividido en una microestructura que es desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 4. Y luego desde el capítulo 1, 5, hasta el 2, 18. Y luego desde el 3, 1 al 6. Y la última parte es desde el capítulo 3, 7, hasta el 4, 16. Esta es la macro y la microestructura. ¿Qué describe la primera parte de la macroestructura, que es del capítulo 1, 1 al 4? Cristo supremo de los profetas.
La siguiente parte describe Cristo, supremo de los ángeles. La tercera parte, que está en el capítulo 3, 1 al 6, Cristo, supremo de Moisés. Y por último, Cristo supremo de la fe, que está desde el capítulo 3, 7 hasta el 4, 16. Es importante destacar esta estructura, esta macro y microestructura, porque nos va a ayudar que el mensaje que nosotros hemos leído, el texto que hemos leído, se centra en una parte importante, la supremacía de Cristo sobre los profetas. Pues cuando hemos leído el texto dice que Él está sobre los profetas, Él es el que se ha ofrecido también para morir por nosotros. Miren, el contexto literario, uno de los contextos más cercanos del texto, podemos ver que Cristo es mayor que los profetas. Estos hombres fueron grandes hombres. Nosotros lo sabemos, escribieron la palabra de Dios, fueron inspirados por Dios, escribieron los textos que hoy conocemos, revelados e instruidos por el Espíritu Santo. Pero aún así, el texto de Hebreos inicia describiendo que Cristo es aún mayor que ellos, aún mayor que esas personas santas que se consideran en la Biblia. También en la macroestructura podemos ver que Jesús es más grande o es mayor todavía que los ángeles, porque Él es Dios, Él es creador, le dice el versículo 2. Él es nuestro creador, Él estaba en la creación del universo. Entonces, podemos decir que Cristo es la cabeza de la creación. Él es el Dios supremo que creó este universo. Y también eso no es todo. Dice que ahora está a la diestra de Dios. Esto debemos de interesarnos porque esto es el contexto literario, nos habla acerca de esto. Ahora, ¿a quién iba dirigido esta carta? Podemos ver con el versículo, podemos destacar que eran a judíos cristianos. ¿Por qué? Porque inicia hablando acerca de la autoridad de Cristo, y más adelante en todo el capítulo vemos que habla sobre el santuario. Y como les dije también en parte del video, les mencionaba que este libro pudo haberse escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Se destruyó en el año 70, pudo haber sido antes, porque habían creyentes que se habían convertido al cristianismo, o sea, judíos que se habían convertido al cristianismo, y ellos todavía tenían en la mente que si los sacrificios ya habían terminado, el sacrificar el cordero, lo que hacían pues antiguamente ya había terminado o todavía seguía perenne. Entonces el apóstol Pablo comienza a escribir y dice que Cristo es el cordero, Él es el sacrificio perfecto, Él es el creador, Él es el que estuvo desde la creación, el que se ofreció para morir, el único que podía ser ofrecido como sacrificio para el perdón de sus pecados. Era la simbología que nosotros teníamos del santuario terrenal, ahora en el celestial. Ahora Cristo ministra en el santuario celestial y intercede por nuestros pecados. Entonces, ya no más ceremonias, ya no más ritos, ya no más sacrificios. El sacrificio era Cristo. Esto es lo que nos relata el primer versículo y del 1 al 4 de Hebreos. Nos menciona que Cristo es el hacedor de todas las cosas. Él es la ofrenda perfecta. Y ahora, el versículo 4 dice que está a la diestra de Dios. Esto debe ser de mucha alegría, ¿no? Porque Pablo creía fielmente que Cristo estaba ministrando el cielo, y esto los enseñó a estos judíos que se habían convertido al cristianismo, o posiblemente personas que también conocían de la ley de Moisés y que estaban como esa duda. Entonces Pablo les escribió esta carta para que aclaren sus dudas. Ahora, ¿cuál es la aplicación de este texto? Me interesó investigar sobre este texto, leer sobre este texto, porque nosotros podemos ver que claramente Cristo, considerado por muchas personas como alguien que no tenía autoridad, que dejó el reino de los cielos, pero el primer versículo lo describe con suma autoridad. Cristo, el Creador, el Supremo Intercesor. Él ahora ministra en el santuario celestial. Antes se hacía una simbología de la muerte de un cordero, se sacrificaba un cordero para que la persona sea pues perdonada, y luego en uno de los días especiales del año se hacía la expiación por todos los pecados de todo ese año.
Pero ahora ya no más. Cristo se ofreció. Y aún nosotros, como dice Hebreos 1, consideramos a Cristo o a los profetas como grandes hombres santos que escribieron, inspirados por Dios, la palabra de Dios. Pero Cristo es mayor que ellos. Cristo es aún mayor que los ángeles. Y ahora Cristo ministra en el santuario celestial y nos ofrece la garantía de que existe todavía el perdón. Y el perdón lo encontramos en Cristo y en su santuario. Entonces ahora nosotros debemos ir hacia Jesús, reconocerlo como nuestro Creador, como el sacrificio perfecto, y debemos ir a Jesús para que Él siga intercediendo por nuestros pecados, pues Él es nuestro Dios quien nos creó, nos hizo, nos formó y ahora ministra para interceder por cada uno de nosotros. En esta oportunidad, yo quiero invitarte que no te quedes así como estás. Comienza a leer la Biblia, comienza a buscar y vamos a entender que Cristo es la pieza clave para la restauración de esta humanidad. Yo quiero que allí donde tú estás ores conmigo. Bendito Dios, Señor, gracias te damos porque nos das la oportunidad de estar, Señor, leer tu palabra, de estar gozoso de saber que tú intercedes por nosotros, usted ha muerto por nosotros y usted es mayor que todos, Señor. Ayúdanos y fortalécenos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.